¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes tanta rabia dentro de ti por el rumbo que está tomando la sociedad en este país? La respuesta fácil es pues, decir que los que votan a la derecha son unos cabrones insolidarios o que los que votan a la izquierda son unos locos que nos quieren llevar a la ruina. Pero la realidad detrás de esa frustración, créeme que no está ahí. Quédate y te mostraré cómo estás siendo engañado por el sistema sin que apenas lo notes y dónde está realmente el problema. Cuando hablamos del sistema, a veces pensamos en ello como un ente abstracto, ¿no? Como un montón de gente ahí en la sombra moviendo los hilos, y sí hay parte de eso, pero en realidad lo conforman tres actores perfectamente identificados y que trabajan en conjunto y entre sí para que el sistema se perpetúe, ¿no? Son la clase política, los medios de comunicación y los grandes lobbies de poder. Vamos ahora en este vídeo a ver cada uno de ellos por partes. En primer lugar, la clase política está formada por los partidos y sus líderes, esas personas que vemos en el Parlamento, los ministros, los diputados y todos los que tienen cargos, digamos, importantes en el gobierno. Su trabajo debería ser muy claro, representarnos a todos nosotros y tomar decisiones pensando en qué es lo mejor para la gente. Son elegidos por los ciudadanos y, en teoría, deberían defender nuestros intereses. Pero lo que ocurre es muy diferente en la práctica. Cuando llegan al poder, en lugar de hacer lo que prometieron o lo que la gente necesita, se benefician ellos mismos de las decisiones que toman, a través de las leyes que aprueban y de las instituciones que ellos mismos controlan. Los políticos viven como marqueses con una serie de privilegios que ni tú ni yo tenemos. Por ejemplo, el hecho de que, aparte de que su generoso salario, reciben dietas libres de impuestos por alojamiento y transporte, incluso si no las necesitan. También cuentan con planes de pensiones privados, pagados en buena parte por el Estado, disponen de un aforamiento que hace más difícil que sean juzgados, cuando se supone que la justicia es igual para todos, y tienen acceso a viajes gratis en trenes y aviones de primera clase, todo ello, por supuesto, pagado con dinero público, es decir, con el dinero de nuestros impuestos. En definitiva, viven por y para acumular más poder y más dinero para ellos y para sus amigos. Luego veremos quiénes son esos amigos. Y da igual el partido político que sea, de izquierdas o de derechas. Todos juegan al mismo juego. Protegen a quienes les ayudan a mantenerse en el poder, viven a cuerpo de rey, se aseguran de que estén bien situados cuando dejen su cargo y hacen todo lo necesario para que nada cambie realmente. Al final, los políticos se convierten en la pieza clave que mantiene el sistema tal y como está, beneficiándose de él mientras los ciudadanos seguimos trabajando, pagando, tragando y esperando unos cambios que nunca llegan porque el sistema ya está pensado para que las cosas funcionen así y no cambien nunca. Los medios de comunicación son los encargados de contarnos la historia de lo que pasa en el país y en el mundo. El problema es que no siempre lo hacen de una forma neutral. Los grandes medios suelen estar financiados o controlados por esos mismos políticos o por las mismas empresas que se benefician del sistema. Entonces, lo que leemos en el periódico, lo que vemos en la televisión o lo que escuchamos en la radio no siempre es la verdad completa, sino la versión que a alguien le interesa que creamos, lo que se suele llamar el relato. El papel de los medios de comunicación en este juego muchas veces es el de mantener a la gente dividida y preocupada discutiendo por las cuestiones que benefician a quienes tienen el poder. De esta manera, en lugar de estar cuestionando a los políticos, las decisiones que toman, la sociedad se enfoca en pelear entre izquierda y derecha, sin darse cuenta de que ambos bandos están, en el fondo, al servicio del mismo sistema y bajo él. Y finalmente tenemos a los lobbies de poder. Estos son grupos formados por, grandes empresas, multinacionales, bancos y otros actores con muchísimo dinero e influencia en el mundo.
Aunque no los vemos en las noticias, estos grupos están detrás de muchas decisiones políticas. ¿Por qué? Porque los lobbies ejercen presión sobre los políticos para que aprueben leyes que favorezcan a sus intereses, ya sea pues, a través de donaciones, reuniones privadas o incluso asegurando futuros trabajos para los políticos cuando dejan su cargo, lo que se conoce como las famosas puertas giratorias. Así que insisto, cuando hablamos de el sistema no hablamos de ningún ente misterioso, estamos hablando de estos tres actores perfectamente identificados y que cumplen su papel en este melodrama, ¿vale? Los grandes lobbies de poder son los que realmente toman las grandes decisiones importantes en el trasfondo. La clase política son los que se aseguran de que eso se mantenga así mediante las leyes y sus tejemanejes, y los medios de comunicación son los que cuentan la historia o el relato que les conviene a la sociedad para que todos sigamos, en fin, en este juego, en esta trampa del sistema. Nos mantienen en esa especie de engaño, primero de disputa entre nosotros y de engaño que no se puede hacer nada, que no se puede cambiar nada, o como mucho, en fin, en la idea de que, bueno, sí podemos hacer algo, claro, estamos en una democracia, podemos votar cada 4 años, si no nos gusta lo que vemos, y entonces las cosas las cambiamos. Pero eso obviamente es una parte de una mentira, una gilipollez enorme, porque no es así y lo veremos. Porque es que, piénsalo por un segundo, si los partidos políticos, tanto los de derechas como los de izquierdas, pueden incumplir sus programas electorales, y de hecho lo hacen, sin tener ninguna consecuencia, ¿de qué sirve votar? Si pueden decir A en las elecciones y luego hacer B cuando están gobernando, siempre pensando única y exclusivamente en sus intereses económicos propios y en las formas de perpetuarse y mantenerse en el poder, ¿de qué sirve votar? Insisto, de esta pantomima, que hoy llamamos, o que algunos llaman democracia, hablaremos a continuación, pero lo primero que tenemos que hacer es irnos al origen, a la base, y ver dónde y cuándo surgieron los partidos políticos actuales. El bipartidismo en España, que es básicamente que dos grandes partidos se turnan y se alternan en el poder, no es algo que surgiera de repente. Para entenderlo bien tenemos que viajar en el tiempo atrás, concretamente a los años 70, justo después de la muerte de Franco, y hablar de la transición. En 1975, España estaba en un momento muy delicado. Había miedo de que el país volviera a caer en el caos de la guerra civil que lo había destrozado pues, unos 40 años antes, ¿no? Entonces, después de la muerte de Franco, comenzó la transición, que fue el proceso para pasar de una dictadura a una democracia. Y para que todo saliera bien, se llegó a un acuerdo entre diferentes grupos, algunos vinculados al franquismo y otros diferentes. De este acuerdo nacieron dos partidos que, con el tiempo, dominarían constantemente el panorama político de España. El PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y el PP, Partido Popular, que en esa época inicialmente se llamaba Alianza Popular. En las primeras elecciones de 1977 ya quedó claro que estos dos partidos representaban los dos grandes grupos, la izquierda PSOE y la derecha PP. Pero, con el paso del tiempo, este sistema de dos partidos, casi únicos, se convirtió en una especie de juego de poder donde ellos siempre se reparten el gobierno y las demás opciones políticas quedan relegadas a un segundo plano. Este bipartidismo no fue un accidente. Las élites de la época, es decir, los que tenían el poder y la influencia en aquel momento, lo vieron como la mejor forma de mantener la estabilidad, y aunque la idea parecía buena al principio, con el tiempo se ha transformado en una manera de controlar la política y todo realmente en el país. En resumen, el bipartidismo empezó como una necesidad de volver a encontrar una cierta estabilidad y equilibrio, pero con el tiempo se ha mantenido porque a estos dos grandes partidos políticos así les conviene. Ahora vamos a profundizar en qué es eso que les conviene, cuáles son sus intereses y para quiénes trabajan realmente. Aunque el PSOE y el PP parecen dos partidos muy distintos, la realidad es que cuando llegan al poder muchas veces defienden los mismos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues básicamente económicos y de poder. Ambos partidos han favorecido desde siempre a las grandes empresas de energía y otras multinacionales, empresas que manejan muchísimos millones y que tienen mucho poder. Son también básicamente pues, lo que conocemos como lobbies, grupos que representan a empresas o sectores que influyen en las decisiones del gobierno. Estos grupos apoyan a los partidos de diferentes formas, a veces con donaciones, a veces con otro tipo de favores, y a cambio los partidos pues, protegen sus intereses. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo,
aprobando leyes que les benefician o dándoles contratos millonarios. Y luego, muchos políticos que estuvieron en el gobierno terminan trabajando en esas empresas. Un fenómeno conocido como las puertas giratorias. En realidad es sencillo, es el famoso hoy por ti, mañana por mí. Por supuesto, en este punto importante de intercambio de favores, no podemos olvidarnos de nuestros queridos amigos los bancos, que como por ejemplo pues el Banco Santander y el BBVA, entre otros, han financiado campañas electorales y concedido créditos millonarios a partidos políticos de ambos signos y colores. Esto, que es muy sencillo de entender, explica por qué muchas políticas fiscales benefician a los bancos, como los rescates bancarios en su momento, yendo todos esos esfuerzos económicos por delante de los intereses y las necesidades de los ciudadanos. Todo esto significa que, mientras los partidos se presentan como los defensores del pueblo, en realidad, trabajan para quienes tienen el dinero y mirando siempre única y exclusivamente por sus intereses económicos y de poder. Esto lo hacen todos los partidos, tanto los de izquierdas como los de derechas, porque como hemos podido comprobar en las últimas décadas, en realidad todos son y persiguen lo mismo. Y llegados a este punto cabe hacerse una pregunta. ¿Cómo pueden los partidos políticos mantener por sí solos a la población tan engañada, inmersa en ese discurso de confrontación de izquierdas y derechas? Bueno, pues la respuesta es que en realidad no pueden, o al menos no por sí solos. Necesitan a unos viejos conocidos de los que ya hemos hablado al principio. Aquí es donde entran en juego los medios de comunicación, que no solo informan sobre lo que pasa en el mundo, sino que muchas veces manipulan esa información o bien la ofrecen de forma sesgada en base al interés de una narrativa y de un relato concretos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son solo 3 grandes grupos los que controlan los principales medios de comunicación en España, que son Grupo Planeta, que tienen la Antena 3 y la Sexta, Mediaset, que entre otros tienen Telecinco y 4, y el Grupo Prisa, que entre otros tienen El País, Cadena SER. ¿Y quiénes controlan a muchos de esos medios? Pues qué sorpresa, ¿no? Los propios partidos políticos. ¿Por qué? Porque en España estos medios de comunicación dependen de subvenciones públicas o tienen relaciones estrechas con los partidos. ¿Y entonces qué hacen? Pues hacen lo que les conviene, se alinean con uno de los 2 grandes partidos y juegan perfectamente su papel en la partida dentro del juego del sistema. En los programas de televisión, en las noticias, en los periódicos, constantemente vemos cómo dividen a la gente en estos 2 bandos, los de la izquierda y los de la derecha. Presentan siempre los temas de una manera tan polarizada que parece que solo existen 2 opciones y que siempre debes estar en contra del otro bando. Así es como los medios radicalizan a las personas y a los ciudadanos, haciendo que cada vez se identifiquen aún más con un lado o con un partido político concreto, el suyo, y que vean a los que están en el otro bando no como personas que tienen, ideologías distintas a las suyas, sino directamente como el enemigo. Y ahora puede que estés pensando pues que tú no eres tan idiota, ¿no? Que tú no te dejas manipular ni por los políticos, ni por los partidos, ni por los medios de comunicación, ni por nada, ¿no? Tú tienes muy claro cuál es la ideología correcta, cuál es el partido correcto y cuáles son los medios de comunicación, influencers y redes sociales que dan las noticias como de verdad son. ¿Verdad que sí? Y yo te invito a pensar un minuto en todo lo que te acabo de explicar para que te des cuenta que pensar eso, por más que te parezca tu razón y tu opción lógica y lo que tiene más sentido frente a lo opuesto que una mierda, pensar eso es estar dentrísimo del juego del sistema. Porque es lo mismo, insisto, es que no se trata de defender tu postura, tu bando ideológico y tu forma de ver a los de enfrente. Me da igual si es de derecha o de izquierda. Se trata de entender que todo eso es un juego de los de arriba, que izquierda y derecha estamos a los lados, que somos los ciudadanos y que aparte de a los lados estamos abajo del sistema y que es al sistema al que le interesa radicalizarte y que estés todo el día diciendo me cago en los rojos, los comunistas, los zurdos de mierda o me cago en los fachas, los fascistas y estos no sé qué. Me explico. Da igual que tú creas que es tu posición y tu ideología es la correcta. No es que sea correcta o incorrecta, es que estás jugando el juego y desde ahí no vamos a cambiar nada. Porque no tendría sentido conformar un país gobernado por una ideología correcta o por un cambio a mejor
si los ciudadanos nos vemos a los que piensan de una ideología contraria a nuestra como el enemigo, si les odiamos, si muchas veces, como se puede leer, casi les gustaría que estuvieran muertos. No tiene ningún punto de sentido. Ese es el juego en el que nos mete el sistema y en el que cuando llegan las elecciones, independientemente de que tú pienses que estamos en una democracia o no, o que votar sirve para mucho, poco o nada, tú vas y metes tu votito en la urna, para tu partido, de izquierdas o de derechas, con la ilusión de que algo cambie o con el argumento que has comprado de, bueno, no va a cambiar nada, pero algo habrá que votar, por lo menos a estos que son menos malos, y este tipo de mierdas de discursos. En fin, que no sé si estarás muy de acuerdo o poco o regular con esto que te cuento, pero aquí hay un tema importante a tratar. Si empiezas a darte cuenta de que así es, o ya venías estando de acuerdo con este punto de vista mío, y es ¿cómo pueden hacerlo? O sea, más allá de que controlen los medios de comunicación y los medios de comunicación controlan el relato, ¿por qué nos convencen tanto? ¿Por qué psicológicamente entramos tanto al trapo y nos mantenemos ahí? Y es que esto tiene una explicación. La polarización política afecta no solo lo que pensamos, sino cómo lo pensamos. Uno de los trucos que usa nuestra mente para esto es el llamado sesgo de confirmación. Este sesgo nos hace buscar y disfrutar de la información que confirma lo que ya creemos, porque nos reafirman que tenemos la razón. Pero, al mismo tiempo que esto ocurre, ignoramos o rechazamos cualquier cosa que nos contradiga. Y esto explica el brutal rechazo que sientes cuando ves una noticia o una información publicada por los que defienden el bando político opuesto al tuyo o la ideología opuesta a la tuya. Por ello, este sesgo de confirmación nos mantiene en una especie de burbuja mental que nos impide salir de nuestro posicionamiento. O sea, si nosotros vemos una noticia dada por los de nuestro bando, hostias, qué razón tiene, y te gusta verlo, aunque te cabree, ¿no?, a la vez. Y sin embargo, si ves esa misma noticia dada desde el enfoque del bando político, ideología contraria, en un medio de comunicación contrario a tu ideología, qué rabia te da, cómo ves que eso es una mentira y tal, pero en el fondo te mantiene ahí. O sea, no te permite abrirte a la posibilidad de cuestionar una cosa intermedia o tener un criterio propio, sino que estás encerrado en esa burbuja del sesgo de confirmación. Y dentro de este tema de la burbuja y el sesgo de confirmación hay un actor muy importante que son las redes sociales, ¿no? Instagram, YouTube, TikTok, porque sus algoritmos funcionan de tal manera que te van a mostrar lo que saben que a ti te gusta ver y a qué ideología política correspondes, ¿no? Entonces te muestran una y otra vez contenidos de este tipo porque a ellos no les interesa tu salud mental, lo que les interesa es retenerte el máximo tiempo posible dentro de la plataforma. ¿Y cómo lo hacen? Pues el truco está en que, para mantenerte enganchado, las redes sociales te muestran noticias que confirman tus creencias y al mismo tiempo te exponen a críticas hacia el otro bando. Esto refuerza así el sesgo de confirmación y hace que tu cerebro disfrute consumiendo ese contenido una y otra vez. Con cada interacción, el algoritmo ajusta el contenido que te muestra, llevándote cada vez más a los extremos de tu postura política sin que te des ni cuenta. Esto no solo refuerza tus creencias, sino que distorsiona tu capacidad para discernir la realidad. Repito, distorsiona tu capacidad para discernir la realidad, créetelo. Y al final, estas plataformas contribuyen a que nos polaricemos y radicalicemos cada vez más sin darnos cuenta, anulando nuestra capacidad de tener un criterio propio. Tanto los medios de comunicación como las redes sociales juegan un papel clave en esta manipulación. Saben que al darnos noticias que confirman lo que ya creemos, nos mantienen satisfechos, metidos, insisto, en nuestra propia burbuja mental. Y este bombardeo diario nos hace radicalizar nuestras posturas. Cada día nos reafirmamos más en nuestras ideas y rechazamos todo lo que venga del otro lado. La gran trampa del juego del sistema, en resumen, es hacernos creer tres cosas que no son reales. 1. Que nosotros siempre estamos en posesión de la verdad, en el bando correcto, y que los del bando de enfrente están equivocados y además son nuestro enemigo. 2. Que tenemos lo que nos merecemos, porque el hecho de que los políticos sean unos cafres y unos miserables, pues es una putada, pero al fin y al cabo vivimos en una democracia y los ha puesto ahí una mayoría, ¿no? Y 3, que entonces el gran problema es que la inmensa mayoría de tus conciudadanos son tontos del culo y votan lo que no tienen que votar, porque es la única explicación posible, ¿no?
Y claro, si eso es así, no podemos cambiar nada. Pero lo que yo pienso es que ninguna de esas tres afirmaciones es correcta. Son las tres falsas. Mira, la primera, la de que hacerte creer que estás en el bando correcto, es falsa porque, como ya hemos visto, en realidad ningún bando, ningún partido político tiene ninguna intención de estar mirando por los intereses de los ciudadanos y por el bienestar real de tu país. Entonces, es mentira que teniendo una ideología u otra, apoyando un partido u otro, estés en el partido o en el bando correcto. Porque ninguno, insisto, mira por los intereses de los ciudadanos. La segunda es una verdad a medias, ¿vale? Lo de que tenemos lo que nos merecemos, porque es verdad que seguramente no hacemos todo, bueno, seguramente no, seguro no hacemos todo lo que podemos como ciudadanos para intentar cambiar las cosas. Pero argumentar eso, de que tenemos lo que nos merecemos porque hemos votado y porque vivimos en una democracia, cuando en realidad sabemos la falacia que es hoy lo que hoy llamamos democracia, pues hombre, es una mentira, simplemente es decir, no es así, ¿no? Más que nada digo que no existe una democracia en este país porque sí que existen estas otras tres cuestiones. La primera, la existencia de una partitocracia. La segunda, el sistema electoral proporcional que tenemos actualmente. Y tres, una ausencia real de separación de poderes. Un sistema electoral proporcional, como el que tenemos actualmente, aparte de darle un poder desmedido a los partidos políticos pequeños, que les permite tener una influencia mucho mayor de la que representa su base real de votantes, está el hecho de que se impide la representación directa, es decir, que no votas directamente a una persona en la que confíes que puede defender bien tus intereses, sino que votas una lista de partido. Traducido, que en realidad no sabes a quién votas, porque son los partidos quienes deciden el nombre y el orden de los candidatos, potenciando, por cierto, la partitocracia, que justo hablábamos ahora, que se hará lo que diga el líder del partido y punto. No importa a nadie, ni las listas, ni el candidatos, ni gaitas. Con todo esto, espero haberte aclarado por qué digo que eso de que vivimos en una democracia y tenemos lo que nos merecemos porque los que nos gobiernan los ha elegido una mayoría, es mentira, es una mentira ruin y miserable. Pero aparte de todo eso, nos quedaba una tercera cuestión por desmontar, y es el punto de que entonces lo que debe de ocurrir es que la gran mayoría de tus conciudadanos son tontos del culo y votan irracionalmente porque no tienen dos dedos de frente, ¿vale? Esto no es así. Yo pienso que es normal que cuando tú tienes una ideología política, y más con la radicalización que estamos viendo que existe hoy en día, veas a los del otro bando como personas que dices, pero ¿qué se les pasa por la puta cabeza para votar esto, ¿no? Pero yo siempre he defendido y defenderé que es cierto que hay gente que no le da para más en ambos bandos, ¿eh? Y que verdaderamente es de wow, vaya democracia que el voto de esta persona vale lo mismo que el mío, ¿no? Esto lo entiendo. Pero yo creo que ni de un lado ni del otro, la inmensa mayoría de la gente es así. Yo creo que la inmensa mayoría de tanto los votantes como de izquierdas como de derechas votan lo que votan por sus circunstancias vitales. Quiero decir, igual que cualquier reacción en nuestra vida, nuestro comportamiento está determinado por todo lo que hemos vivido antes, el tema del voto es lo mismo, ¿vale? Si tú como votante o ideología de derechas no entiendes a una persona de izquierdas, es comprensible. ¿Por qué? Porque esa persona de izquierdas sí que habrá nacido en un entorno de izquierdas, donde toda su familia a lo mejor ha votado al PSOE, donde ha habido siempre un discurso, ¿no?, en la mesa, etcétera, donde ha sentido la radicalización y el ataque de la gente de derechas, a lo mejor, ¿me explico? O sea, lo que sea, una especie de adhesión al mundo del proletariado, de los defensores del trabajador, en fin, se ha metido en ese discurso y vota eso porque es lo que ha vivido, ¿no? O sea, su programación mental y las vivencias que respaldan esas creencias están ahí. Y esos son sus zapatos, y ese ha sido su camino. Y luego cuando hay que votar, vota eso. Y es comprensible, insisto, lo compartas o no, para mí es comprensible. Lo mismo al contrario. Una persona de izquierdas piensa que una persona de derechas es un ser insolidario, abominable, que le gusta la dictadura, le gusta Franco, le gusta Hitler, odia a los negros, odia a los homosexuales. Y obviamente la inmensa mayoría de personas que tienen ideología de derechas no es así. No es así. Lo que ocurre es que, de nuevo, esa persona pues habrá tenido una serie de vivencias donde ha nacido por su familia, por sus amistades, por su educación,
de repente luego lo que sea, mejor ha crecido y se ha hecho autónomo, ha montado una empresa y entonces, digamos que, insisto, de nuevo, lo que él piensa, no lo piensa porque sí, viene confrontado o respaldado por las cosas que ha vivido y lo que ha mamado desde pequeño, etcétera, y cuando toca votar, o la ideología que tiene es de derechas. Pero insisto, ¿significa eso que sea un tonto del culo o un... No, lo mismo para un lado que para el otro, insisto. Esto es lo que yo defiendo y lo que yo creo. Entre otras muchas cosas, código respeto se llama así por eso, porque a mí me gustaría vivir en una sociedad en la que respetáramos los unos a los otros la ideología que cada uno tiene que tener, porque al final son una idea, ¿no? Yo tengo unas ideas y tú tienes otras. El problema es que cuando las ideas se convierten en ideologías, nos hace identificarnos y vamos contra los que están enfrente de esa ideología con otra. Es un poco como las religiones, ¿no? O sea, yo puedo tener una idea de lo que para mí puede ser Dios o una conciencia universal o lo que quieras, y tú puedes tener otra. Y entre nosotros podemos respetar esas ideas, y aunque sean diferentes y tal, pero cuando eso se transforma en ideología, y para que me entiendas el paralelismo, en religión, a veces, muchas veces, pues eso, ¿qué ha pasado en la historia, ¿no? Con la religión católica y la Inquisición, o, bueno, a día de hoy la religión musulmana, es como, no, o estás conmigo o contra mí. Y eso es una mierda, tanto en la religión como en la ideología política. Yo creo que a lo que se tiene que aspirar en un cierto bienestar de un país es a que los ciudadanos, teniendo diferentes ideas, tanto políticas como religiosas, como de cualquier índole, podamos convivir respetándonos, entendiendo nuestras diferencias, no matándonos entre nosotros, y sobre todo entendiendo que ese matarnos entre nosotros y enfrentarnos es algo que viene de arriba, de los que les interesa que así sea, que estemos ahí en esa lucha, para no mirar hacia arriba y decir, pero ¿por qué no nos unimos y cambiamos de verdad las cosas? Y que cambiar las cosas no es izquierda-derecha cada 4 años, sino reiniciarlo todo. No estoy aquí para dar una solución de decir, es que habría que hacer esto, no. Simplemente digo que desde el sistema actual, tal y como está montado, político, electoral, de todo tipo, como está ahora mismo, no se van a cambiar nunca las cosas. Siempre va a haber una que se va a llamar etiqueta A, etiqueta B, que va a estar controlándonos, diciéndonos las peroradas de siempre a través de los medios de comunicación, pero nada va a cambiar para tu propio beneficio, para un interés real y común de la ciudadanía, ¿no? Que llaman el estado del bienestar y el progreso del país. Nunca, siempre va a estar todo eso supeditado y subyugado a los intereses económicos y de poder de 4 gatos que están gobernando y los grandes lobbies de poder que están por encima de ellos. Vaya chapas de soltado, pero esto es así. Bueno, después de contarte todo esto, si hasta ahora pensabas que esta división y polarización política solo afecta a eso, a la parte política y a lo que tú crees y a tu voto, déjame decirte que no es así, y si lo miras me darás la razón, y vamos a hablar mucho de ello. ¿De qué? ¿A qué me estoy refiriendo? A cómo afecta eso, esta radicalización y esta polarización de la parte política en la vida de las personas, a nuestra vida personal, a nuestro día a día, a tener una especie de malestar diario con nosotros mismos, una rabia dentro, y cómo afecta también a las relaciones personales. Todo esto lo vamos a ver en profundidad en el segundo episodio de la serie Fight the Power. Se va a llamar La fractura de la sociedad. Y bueno, espero que si te ha gustado pues también vayas a verlo. Mientras tanto, espero de verdad que toda esta radicalización la aprendas a relativizar, que este episodio te haya hecho abrir un poquito los ojos a decir, bueno, no estoy de acuerdo en todo, pero en algunas cosas es cierto y me lo voy a tomar con más calma. A lo mejor no pasa nada por no sentirme con toda la razón del mundo y darme cuenta que los de enfrente no son gente a la que odiar, mi enemigo y no sé qué, sino que son conciudadanos con otras circunstancias vitales que además están sufriendo el mismo engaño psicológico que sufro yo y votan lo que votan, pero bueno, ojalá algún día abran los ojos y yo también y podamos luchar todos a una para cambiar las cosas de verdad. Eso es a lo que aspira un poco esta serie de vídeos. Lo dicho, me despido aquí, un fuerte abrazo, cuídate mucho.